Sucedió el día de San Valentín. Una joven de 16 años recibió una puñalada en el corazón. Fue horrible. Nunca pasó algo como esto. Entonces grité con todas mis fuerzas: Dios, ¿cómo puedes hacernos esto? Uno de los sospechosos era su novio, que vivía en la casa de al lado. Estaba afuera arreglando su auto y sentí deseos de salir y arrancarle el corazón. Pero no hubo ningún arresto. No hubo juicio. El caso y el nombre del asesino permanecieron archivados durante 30 años. No había ADN. No apareció ningún testigo. ¿Encontrarían alguna vez al asesino de Dina Peterson? Hablé con uno de mis hijos y le dije, ¿sabes? Nunca resolverán el caso. Caso criminal. La historia de esta noche empieza en Richmond Beach, Washington, pocos kilómetros al norte de Seattle. Es un buen lugar para formar una familia y un lugar estupendo para ser adolescente. Pero hubo una época, hace más de 30 años, en que las cosas no eran así. Sobre todo después de que un crimen inexplicable dejara como saldo un reguero de vidas destrozadas. La peor pesadilla de todo padre es encontrar muerto a su hijo. Me preparaba para ir a trabajar. Era sábado por la mañana. Mi camioneta estaba en el garage. Cuando estaba por entrar al auto, el perro empezó a ladrar. Entonces bajé los escalones de la escalera de afuera y la encontré. Estaba boca arriba. La toqué. De inmediato me di cuenta de que estaba muerta. Y todo se derrumbó a mi alrededor. Dina Peterson, de 16 años, estaba muerta, asesinada en el patio trasero de su casa. La cubrí completamente. Tapé todo el cuerpo con una manta. Luego volví a la casa y llamé a nuestro sacerdote y a la policía. Ellos me dijeron que no tocara nada y yo les dije que la había tapado. Me pidieron que no me acercara al cuerpo. Mi mamá entró en mi habitación y lloraba desconsoladamente y decía: es mi culpa, yo la dejé afuera. Lloraba y repetía que era su culpa. Después llegó mi padre. Yo aún no sabía qué pasaba y me pidió que los dejara solos un momento. Dejé la habitación y mi padre abrazó a mi madre. Y cuando salí, había policías por todos lados. Yo seguía caminando en pijama sin saber qué pasaba. Los policías que llegaron a la escena del crimen esa mañana tampoco sabían qué había pasado. La primera vez que vieron el cuerpo de Dina, pensaron que tal vez la adolescente se había caído desde el balcón de su cuarto. No fue hasta esa tarde que descubrieron que Dina había sido apuñalada. Al llegar la policía, ordenó no mover el cuerpo y el médico forense no llegó hasta las 2 o las 3 de la tarde, si recuerdo bien. Nos dijeron que no tocáramos el cuerpo hasta que llegara el forense. Había sangre alrededor del cuerpo, pero no sabíamos exactamente la causa de la muerte. Recién a las 2:30 de la tarde, cuando el médico forense dio vuelta al cuerpo, vimos que tenía un cuchillo clavado en la espalda. Había algo de sangre, pero no demasiada. La apuñalaron por la espalda y veíamos el frente. Tenía una sola herida. La apuñalaron por la espalda, la herida le atravesó el corazón y le perforó el pulmón. Eso le provocó una hemorragia que la incapacitó. Según el médico forense, inmediatamente quedó incapaz de hablar para pedir ayuda. Parecía imposible que sucediera algo así en alguna de las casas de una calle como esa. Era el centro de un vecindario tranquilo, un buen vecindario, un lugar donde los niños jugaban en las calles. En 1975, Kathy Strong era uno de esos niños. Mi casa quedaba calle arriba y solíamos cortar camino por aquí para visitarnos. En la esquina vivía su amigo Jim Groth, a solo 2 puertas de distancia de la casa de Dina. Su novio, Tim Diner, vivía en la casa de al lado. Cuando la policía empezó los interrogatorios, tanto Groth como Diner tuvieron que responder muchas preguntas. Tim Diner era un poco mayor.
Tenía unos 19 años en esa época. A todos los chicos del vecindario les gustaba estar en la casa de Tim Diner. Era el punto de reunión. Organizaban muchas fiestas y nunca cerraban la puerta del sótano. La gente entraba y salía de allí todo el tiempo. Tim Diner era muy popular, pero según Marilyn, la hermana de Dina, no pasaba lo mismo con Jim Groth. Había muchos chicos en el vecindario y siempre pasaba alguien. Alguien venía de visita, éramos muchos. Era uno de esos vecindarios en los que los niños juegan en la calle, se divierten y cosas así. Pero Jim era un poco extraño. En verdad yo no lo conocía demasiado. Era uno de esos chicos que venía a veces de visita y no se iba. Dina Peterson, Tim Diner y Jim Groth eran 3 adolescentes a los que les gustaba pasar tiempo juntos y romper algunas reglas. Dina rompió una de esas reglas y fue castigada por sus padres el día anterior a ese trágico día de San Valentín. Se escapó de su casa por la noche para encontrarse con su novio, el vecino de al lado, Tim Diner. Sus padres estaban enojados. Ella tenía 16, en realidad 15 años, y él tenía 19. Yo creía que alguien de esa edad era demasiado, que había mucha diferencia de edad entre ellos. No me parecía bien. Cuando el padre de Dina descubrió que estaba en la casa de Tim, en lugar de estar cuidando a sus hermanos menores, fue la gota que rebalsó el vaso. Llegué a casa del trabajo y ella no estaba. Fui a la casa de al lado y no recuerdo bien dónde la encontré. Creo que estaba adentro. La tomé del brazo y la llevé a casa. Y admito que la sacudí un poco. Ella sabía que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Tendría que haber estado cuidando a sus hermanos menores y no lo hizo. Yo estaba realmente enojado. Le dije que no volvería a la casa de al lado, nunca más. Pero no me hizo mucho caso. Llegó el día de San Valentín y Dina debía quedarse en casa. Vio televisión con su amiga Trisha y con su vecino Jim Groth. Pero Dina estaba inquieta y le preguntó a su madre si podía salir un rato. Querían ir a comer pizza, le di permiso. Eran casi las 8:30 y le dije que tenía que estar en casa a las 9:30. Dina y Trisha no invitaron a Jim a ir con ellas, y aunque también estaba en la casa, lo dejaron allí. Jim Groth se quedó en la casa de los Peterson viendo televisión. Cuando bajé a apagar todas las luces, Jim estaba sentado ahí. Le pregunté, ¿qué haces aquí? Y él me dijo, estoy esperando que las chicas vuelvan con la pizza. Y yo le dije, ellas no la traerán, la comerán allí. Dijo, y luego se fue. Para un desconocido, podría resultar extraño que Jim Groth se quedara en la casa de los Peterson, pero la hermana de Dina aseguró que los comportamientos extraños eran habituales en Jim. Jim era un poco raro y a veces uno pensaba, ¿qué estás haciendo aquí? Vete, fuera. Él era un poco extraño, aunque no demasiado. Dina terminó la pizza cerca de las 9:45 de la noche y ella y su amiga se fueron a casa. Kathy Strong se encontró con las 2 muchachas y les ofreció llevarlas. Las trajimos hasta su casa y las dejamos enfrente, afuera. La señora Peterson escuchó entrar a Dina cerca de esa hora y pocos minutos después escuchó lo que describió como gritos de juegos que venían del patio trasero. Aunque ya era tarde, ni la madre ni la hermana de Dina los tomaron como una señal de alarma. No pasó nada que indicara que Dina estuviera en problemas o que la estuvieran lastimando o algo así. No había razones para pensar que ella estaba en problemas, excepto por el hecho de que estaba castigada y que debía estar en la casa. Y su madre no pasó por alto el hecho de que estaba castigada. Estaba furiosa con su hija adolescente y bajó a buscarla. Pensé que se estaba divirtiendo. Así que miré por la ventana y solo pude ver unas sombras. Le grité que hiciera silencio porque los vecinos tenían un bebé. Me puse mi bata y salí al jardín. La puerta que daba al patio era corrediza. Las cortinas estaban cerradas, pero el viento entraba por la puerta y las hacía mover. La puerta estaba abierta. Salí al patio y la llamé. Y no recibí respuesta. Me enojé con ella y entré. Dejé a su perro afuera para que molestara y tuviera que volver.
Leanne Peterson cerró con llave la puerta corrediza y dejó a Dina encerrada afuera. Leanne dijo que cerró la puerta porque pensó que cuando Dina estuviera lista para entrar tendría que tocar el timbre y enfrentar el castigo por lo que había hecho. Pero el timbre nunca sonó. Tampoco nadie golpeó la puerta. Dina Peterson yacía indefensa en el patio trasero de su casa. La muerte de Dina devastó a su familia e impactó terriblemente a toda la comunidad. Fue horrible. Todos estaban muy tristes. Las muchachas de la escuela lloraban y su hermana Diane estaba muy alterada, muy enojada. Fue un momento terrible. Nunca había pasado algo como eso. Al principio la policía no conocía la causa de la muerte de Dina, pero cuando los investigadores movieron finalmente el cuerpo, la causa quedó muy clara. Dina había sido apuñalada por la espalda con un cuchillo de caza. En ese momento, la muerte de Dina se convirtió en homicidio y los investigadores mantuvieron todos los detalles en secreto, incluso la causa de la muerte. Empezaron el proceso en la escena del crimen, tomaron muestras de sangre, restos de debajo de las uñas y prendas de la víctima, examinaron las huellas de pisadas y fotografiaron la escena. Había algunas pisadas alrededor del cuerpo. Había huellas que se alejaban del cuerpo de Dina Peterson. Les tomaron fotografías y se hicieron moldes. Era el trabajo habitual en la escena de un asesinato en 1975. La policía interrogó a todos los relacionados con el caso y empezaron por la persona que estaba más enojada con Dina el día anterior a su muerte, su padre. Recuerdo que vinieron a la casa. Creo que fue al día siguiente, era domingo y vinieron a registrar la casa. Bajaron a mi taller donde tenía mis herramientas y mis otras cosas. Yo tenía un par de cuchillos de caza y me hicieron muchas preguntas sobre ellos. Me preguntaron por qué los tenía, por qué los usaba y cuándo los usaba. Y yo les dije que la última vez los había usado para cazar venados con un amigo, hacía varios años. Que los había usado para sacarle el cuero al venado y no los usaba desde entonces. Y ellos no preguntaron nada más. Ellos sabían, el forense les informó que la habían apuñalado. Nosotros aún no lo sabíamos y yo pensé que era un poco extraño que me preguntaran tanto y al día siguiente nos enteramos cómo fue que murió. Para su padre fue una experiencia terrible. La policía interrogó también a dos de sus amigos del vecindario, Tim Diner y Jim Groth. Interrogaron a Jim Groth y a Tim Diner esa misma mañana. Ambos eran considerados personas de interés. Tim Diner por ser el novio y Jim Groth por ser uno de los últimos en verla con vida. Cuando interrogaron a Jim Groth, le dijo a la policía que había estado en la casa de los Peterson hasta las 10 y que después fue a jugar bolos un par de horas, más tarde volvió a su casa y se fue a dormir. Tim Diner le dijo a la policía que esa noche estuvo en la casa de un amigo y que regresó a la suya alrededor de las 11. Dijo que había escuchado ladrar al perro, pero que no le hizo caso. Más tarde se fue a dormir. La policía decidió detener a Tim unas horas, registraron su casa y se llevaron un par de pantalones con manchas de sangre. Muchos vecinos sacaron sus propias conclusiones acerca de quién había matado a Dina. Pensé que probablemente era Tim Diner porque era su novio. Ella se escapó para encontrarse con él. Tenía sentido pensar que él la había matado. Cuanto más averiguaba la policía sobre Tim, más sospechoso se volvía. Yo también le tenía miedo y no me acercaba a él. Eran rumores, pero se decía que le gustaba salir a matar animales. Y que él y sus amigos solían golpear a otras personas cuando iban a fiestas. La policía descubrió que el cuchillo que había usado para matar a Dina pertenecía a Tim Diner. Parecía ser la clase de evidencia que necesitaban para concretar el arresto, pero antes, los investigadores decidieron volver a interrogarlo. Esta vez, le hicieron la prueba del detector de mentiras. Le hicieron un examen con el polígrafo y demostró engaño, algo que preocupó a la policía. La policía sabía que el arma homicida pertenecía a Tim. Encontraron unos pantalones manchados de sangre en su casa y luego falló con el detector de mentiras. El caso era cada vez más fuerte. Tim Diner pudo sentirlo. Inmediatamente contrató un abogado y dejó de hablar, pero las autoridades no tenían pruebas suficientes para acusarlo, así que lo liberaron. Tim Diner, el principal sospechoso del asesinato de Dina, volvió a su casa.
justo al lado del hogar de la familia Peterson. Creo que ese mismo día hubo una regata. Me quedé parado mirando los barcos y de repente grité con todas mis fuerzas: Dios, ¿cómo puedes hacernos esto? Miré hacia el jardín de su casa y él estaba afuera arreglando el auto. Yo pelaba patatas con un cuchillo y sentí deseos de salir y arrancarle el corazón con él. No soportaba verlo ahí sentado trabajando en su auto. No podía pasar por la puerta sin verlo. La policía le hizo también la prueba del polígrafo al otro vecino, Jim Groth, porque había estado con Dina poco tiempo antes del asesinato. Los investigadores le preguntaron qué estaba haciendo a la hora del crimen. La policía calculaba que Dina había muerto entre las 10:30 y las 10:45 de la noche. Él dijo que estaba jugando al bowling. La respuesta de Groth fue sospechosa y también falló en el examen. 3 días después de reprobar el examen del polígrafo, le contó a la policía una historia diferente. Él dijo: de acuerdo, les mentí. Esa noche estuve en la casa de los Peterson, también fui a los bolos, pero cuando volví a casa, corté camino por el jardín de los Peterson y vi a Dina acostada boca abajo, con un cuchillo clavado en la espalda. Pero cuando el padre de Dina descubrió el cuerpo, ella estaba boca arriba y no boca abajo como Jim Groth le había dicho a la policía. Y como el cuerpo estaba boca arriba, no descubrieron que tenía un cuchillo en la espalda hasta varias horas más tarde. Jim Groth se estaba acorralando solo. Dio información incorrecta acerca de la posición del cuerpo. Y eso indicaba que él habría podido cometer el asesinato, pero que no sabía en qué posición había quedado finalmente el cuerpo. Jim Groth también tenía un móvil importante. Aparentemente, tenía sentimientos fuertes por Dina. Siempre luchaba con ella porque era la única forma que encontraba de acercarse a ella y de tocarla. Y ella siempre lo apartaba. La policía tenía 2 sospechosos posibles. La investigación se complicaba y sería necesario mucho trabajo para resolver el caso. Tim Diner y Jim Groth fueron interrogados por la policía y ambos fallaron en el detector de mentiras. Arrestaron a Tim Diner, pero luego lo liberaron. A Groth nunca lo arrestaron. Los jóvenes del vecindario siempre lo consideraron algo extraño, pero después del asesinato de Dina, todos coincidían en que su comportamiento se volvió cada vez más raro y agresivo. Se me acercó por atrás y gritó: te tengo. Tenía un cuchillo en la mano, era uno de los largos, era un cuchillo de mango corto y hoja larga. Puso su mano sobre el filo para que no me lastimara. Pero ninguna persona normal haría algo así después de que una de sus amigas muriera apuñalada. No me lastimó, pero sí me amenazó. Eric Hansen también tuvo un encuentro con Jim Groth. Groth sabía que podía encontrar a Eric después de la escuela trabajando en el puesto de periódicos de su padre. Empezó a empujarme. Le dije que se fuera o que llamaría a mi padre y empezó a alejarse. Luego se dio vuelta y me dijo: no le cuentes a nadie sobre esto. Ya maté a una chica y puedo volver a hacerlo. Era una amenaza increíble para un sospechoso en un caso de homicidio. Hansen informó del incidente a la policía, pero lo derivaron al escuadrón juvenil, y la denuncia nunca llegó a los detectives de homicidios que tenían en la mira a Groth. El conflicto no prosperó, pero como Jim cambió la historia sobre lo que había hecho la noche del asesinato, la policía decidió hacerle una segunda prueba de polígrafo. Cuando volvieron a interrogarlo, se concentraron en 2 o 3 preguntas que eran claves. ¿Tuviste algo que ver con esto? ¿Sabes quién lo hizo? Él pasó con éxito esas preguntas y lo excluyeron como sospechoso. Eso decía el reporte policial, excluido. Jim Groth se liberó gracias a esa prueba del polígrafo. Jim Groth quedó excluido. Entonces la investigación se concentró en Tim Diner. Pero solo 2 semanas después del asesinato de Dina, la investigación llegó a un callejón sin salida. Retiraron al investigador solo 2 semanas después del crimen y lo enviaron a una división especial de homicidios. El investigador en jefe no fue asignado para un caso cualquiera. La nueva división de homicidios se creó para trabajar contra una ola de asesinatos que aterrorizaba a toda la región. Años más tarde, esos homicidios se adjudicarían al famoso asesino serial Ted Bundy.
En la primavera de 1975, la atención de esos asesinatos dejó de lado la investigación sobre Dina Peterson. Tuvo un efecto devastador porque cuando se fue el investigador, el caso pasó a un segundo plano. Parecía como si el caso hubiera quedado traspapelado. No era atractivo para la prensa. Y entonces, eso no me sorprendió, pero me sentí decepcionada. Los detectives sentían que habían hecho un gran progreso y que tenían algunas pistas muy importantes, pero la investigación quedó paralizada. Mientras tanto, en el vecindario las cosas parecían extrañamente tranquilas. Dejaron de buscar al culpable. Al menos eso pensé, porque no tuvimos más novedades. Después de unos meses, la familia Peterson empacó y se mudó en un intento por dejar atrás tantos recuerdos dolorosos. Mis padres, ambos sufrían tremendamente. Mi mamá se culpaba por todo. Mi papá la había encontrado. Y ellos se estaban distanciando. Y nosotros no volvimos a hablar del tema frente a ellos. Ocasionalmente, la policía revisaba el caso de Dina y concentraba su atención exclusivamente en Tim Diner. Lo seguían por todos lados, lo detenían por cualquier motivo, prácticamente lo echaron del vecindario, todos pensaban que era el culpable. Pero no aparecieron pistas nuevas. No hubo noticias, no hubo arrestos. Tim Diner y Jim Groth abandonaron la ciudad. Los meses se convirtieron en años y en 1985 la familia Peterson se dio por vencida. Hablé con uno de mis hijos y le dije, sabes, nunca resolverán el caso. Quería que me dieran sus cosas. Así que llamé al condado de King, pero ellos me dijeron que las habían tirado hacía mucho tiempo. Fue realmente doloroso. Hacían lugar para los casos nuevos y consideraron que este era muy viejo y se deshicieron de la evidencia, así que todo lo que hubiera servido para pruebas de ADN había desaparecido, excepto el arma asesina que conservaron por alguna razón. ¿Cómo alguien en su sano juicio destruiría evidencia de un homicidio? La policía nunca pudo explicar por qué se destruyó la evidencia. Simplemente dijeron que había sido una mala decisión de un oficial. Pasaron 30 largos años. El asesinato de Dina seguía vivo en la memoria de sus familiares y amigos, pero el expediente de su caso acumulaba polvo en la estación de la policía de Richmond Beach. Por lo que pude apreciar en las fotos, diría que el vecindario no cambió demasiado. Y entonces, en el año 2006, Jim Allen, un detective del condado de King recientemente asignado a la unidad de casos archivados, se encontró por casualidad con el caso cuando su departamento hizo una revisión de expedientes antiguos. Tuve la oportunidad de revisar el archivo. Era un caso interesante. Cuando leyó los documentos, Allen encontró muchas inconsistencias y se concentró en rearmar la escena del crimen. Dina se escapó por la puerta corrediza de su casa y cruzó hasta la puerta corrediza de la casa de Tim Diner para estar con él. La señora Peterson y su hija estaban despiertas en el dormitorio de arriba, en el otro extremo. Desde allí ella tenía una muy buena visión del patio. Aquí se podía ver la copa de un árbol, que se veía claramente en muchas de las fotos de la escena del crimen. Había una cerca de rocas donde estaba el árbol. Recorría el patio y quedaba en un nivel más alto. Después bajaba y este sector estaba en un nivel más abajo. La línea de tiempo del crimen, las declaraciones de los testigos, los resultados del polígrafo. El detective Allen pensó que no todo encajaba. De hecho, estaba seguro de que en 1975 los investigadores habían perseguido al hombre equivocado. Leí todas las declaraciones y tracé otra línea de tiempo. Según la línea del detective Allen, Tim Diner estaba en la casa de su amigo cuando Dina fue asesinada. Y su coartada fue verificada por 2 de sus compañeros. Y había algo muy importante sobre Tim Diner que corroboramos en nuestra investigación posterior. Fue que desde el primer día del interrogatorio siempre dijo que estuvo en el mismo lugar y nunca cambió su historia. Él fue consistente a través de los años. Tim Diner fue el sospechoso principal del caso durante 30 años. Pero el detective Allen creyó en su consistencia y corroboró las coartadas que hacían que su historia fuera creíble. Jim Allen decidió que Tim Diner era un hombre inocente
y que era hora de analizar en profundidad a Jim Groth, un hombre que le había dado a la policía versiones diferentes sobre lo sucedido esa noche. Revisé el archivo de Jim Groth y descubrí que falló en el polígrafo y que le mintió a la policía sobre la posición del cuerpo. La posición que él describió era diferente a la posición real del cuerpo. Comenzamos a verlo de otra forma y descubrimos que había mentido y ocultado hechos a la policía. Hubo varias llamadas de atención. Llamadas de atención que aparentemente apuntaban hacia Jim Groth. Y aunque la policía no tenía evidencias concretas, seguían pensando que ahora estaban tras el hombre correcto. Pensé que si analizábamos todas las circunstancias del caso y tomábamos en cuenta toda la evidencia, tendríamos un caso sólido contra Jim Groth. Una de las pruebas fundamentales que descubrió el detective Allen fue una declaración traspapelada en el expediente. Los investigadores originales no la consideraron importante, pero para Allen, inculpaba claramente a Groth. Un chico del vecindario que volvía a su casa ese mediodía, horas después de que se encontrara el cuerpo, les dijo a los investigadores que Jim Groth corrió hacia su auto muy excitado y le dijo que habían apuñalado a Dina. El testigo aseguraba que Jim Groth le dijo antes del mediodía que Dina había sido apuñalada, pero nadie, ni siquiera la policía, supo que Dina había muerto apuñalada hasta las 2:30 de la tarde. ¿Cómo pudo Jim saberlo antes? Solo el asesino podía saber que tenía un cuchillo en la espalda. Nadie lo vio hasta que dieron vuelta al cuerpo horas más tarde. Los investigadores quedaron aún más convencidos de sus sospechas sobre Groth cuando revisaron sus propias declaraciones, su coartada que decía que había estado en los bolos, su relato de cómo había encontrado el cuerpo de Dina, el resultado fallido del detector de mentiras. El detective Allen sentía que todo demostraba que Groth era culpable. Después de que falló en el polígrafo y lo confrontaron, cambió su historia. Le mintió a la policía. A todos nos sorprendió que no lo presionaran más. Pero los investigadores necesitaban más que algunas inconsistencias para demostrar que Groth había matado a Dina Peterson. No había evidencia concreta que lo vinculara con el crimen. En 1987, un sargento de policía tiró a la basura toda la evidencia física, excepto el cuchillo. Ese cuchillo de caza pertenecía a Tim Diner y era la pieza clave que lo conectaba con el crimen. Pero el equipo nuevo de investigadores encontró una explicación sencilla que podía colocar el cuchillo en las manos de Jim Groth. Él pudo haberlo robado de la casa de Tim Diner. Los chicos iban a su casa, lo miraban y decían, oh, es estupendo. El cuchillo estaba sobre una mesa. La puerta estaba siempre abierta. Todos sabían que estaba ahí. La investigación estaba otra vez activa y se concentraba en Jim Groth como sospechoso principal. El detective Allen se contactó con Tim Diner y le informó que ya no era sospechoso, pero Diner no supo qué responder. Estuvo bajo sospecha durante todos esos años. Aparentemente, el incidente le arruinó la vida. Estaba muy enojado con los representantes de la ley. Diner tenía otra razón para estar amargado. Le habían diagnosticado cáncer de hígado terminal. Estaba a punto de morir. El tema lo persiguió toda su vida. No solo que lo acusaran del crimen, sino también no saber quién la había matado. Sin dudas le arruinó la vida. Pasó toda su vida adulta como sospechoso de un homicidio. Y una vez exonerado, Tim Diner no tendría que llevarse ese peso a la tumba. Pero fue una satisfacción en una vida llena de dolor. Nada podía cambiar el hecho de que la investigación original había quedado desplazada por el caso de Ted Bundy, o que toda la evidencia había sido arrojada a la basura. Pero ahora, 30 años después del asesinato de Dina Peterson, la policía y los fiscales estaban seguros de que Jim Groth era culpable y querían verlo tras las rejas. Tenían mucho trabajo por delante. No tenía idea de lo que usaría la fiscalía para trabajar. No había ADN. No apareció ningún testigo nuevo que dijera, oigan, esperen un momento, yo vi el asesinato. Yo escuché que Dina pedía ayuda. No tenían nada. Creo que la mayor preocupación del caso era en realidad que la fiscalía no tenía elementos nuevos. Lo único que tenían era a Jim Groth, que en el transcurso de esos 30 años había llevado una vida bastante cuestionable. Violencia doméstica, delitos. Él fue alguien que vivió una vida escabrosa desde el asesinato de Dina. Los investigadores rastrearon a Jim Groth hasta Alaska
donde trabajaba como pescador y aún tenía problemas con las mujeres. Encontré al señor Groth a través de los informes del Departamento de Policía de Seattle. Él había atacado recientemente a su novia. Es allí que encontré su dirección. Toda su vida manifestó un comportamiento violento. Tuvo varias condenas por asaltos a mujeres a lo largo de su vida. Cuando el detective Allen habló con él, Groth insistió en que había encontrado a Dina boca abajo y con el cuchillo en la espalda. Mantuvo esa historia durante años. No creo que entendiera la importancia de encontrar el cuerpo en la posición equivocada. Allen pensó que la historia de Jim Groth estaba llena de contradicciones y decidió hacerle otra prueba de polígrafo. Y volvió a fallar. Durante toda la noche, cada vez que lo acusamos, cada vez que lo señalamos como culpable, nunca dijo que no lo era. Nos pareció un dato muy importante. Todo eso nos llevó a estar seguros de que él era nuestro hombre. Las cosas se veían muy mal para Jim Groth, pero muchas de las pruebas no llegarían nunca hasta el jurado. El lenguaje corporal de Jim durante los interrogatorios policiales y su historial de violencia contra las mujeres no eran admisibles en la corte. En un esfuerzo por encontrar más pruebas forenses, el Estado contrató a Joel Harden, un hombre que encontraba personas perdidas siguiendo literalmente sus pisadas. El experto revisó las fotos de las huellas en la escena del crimen. Logró determinar que las huellas totales o parciales en la escena eran consistentes con el tipo de zapatos que llevaban la víctima y Jim Groth, y que esas huellas se intercalaban de una forma que sugería muy claramente que ambos estuvieron juntos en el patio trasero. El rastreador determinó que Jim Groth había estado en el patio con Dina cuando aún estaba viva. Ese hecho no coincidía con la declaración del señor Groth, que decía que atravesó el patio trasero, que la vio muerta y que siguió su camino. Los investigadores estaban listos para hacer su jugada. El 22 de diciembre de 2007, Jim Groth fue arrestado y acusado de homicidio premeditado. Estaba en prisión por atacar a su novia. Nos contactamos con él en la cárcel. Le dije que lo acusaríamos de homicidio por la muerte de Dina Peterson. Estaba preocupado por lo que le diría a su novia y por cómo pasaría la Navidad. Casi todo el caso se basaba en la declaración de Jim Groth sobre cómo había encontrado el cuerpo de Dina la noche del crimen. Una información que la fiscalía consideraba que solo podía conocer el asesino. Todo lo que teníamos era un montón de piezas separadas que al unirlas indicaban que Groth era culpable. La evidencia que se presentó en el juicio en 1975 fue la misma que se presentó ante el jurado en el 2009. ¿Sería suficiente para convencerlos? El 12 de mayo de 2009, Jim Groth, de 50 años de edad, fue a juicio por el asesinato de su compañera de secundario, Dina Peterson. Los Peterson sufrieron durante 3 décadas sin tener la confirmación oficial de quién había matado a Dina. Y ahora debían enfrentar un juicio muy doloroso. Cuando lo trajeron, él estaba esposado y lo sentaron en un banco pequeño. Y cada vez que lo miraba, sentía escalofríos. Durante el juicio, los fiscales tenían poca evidencia contundente. No había ADN, ni testigos oculares, ni una confesión. La única evidencia nueva que tenían los fiscales era la declaración de Joel Harden, el rastreador humano. Harden declaró que podía asegurar que Jim Groth había estado en el jardín trasero con Dina antes de su muerte, con solo mirar las fotos de la escena del crimen. Los moldes tomados de las huellas fueron a parar a la basura, junto con el resto de la evidencia. A partir del análisis de las huellas, Harden determinó que Groth había interactuado con Dina de alguna manera la noche de su asesinato. La abogada defensora, Julie Lowry, cuestionó su testimonio. Nadie registró el calzado de las personas que pasaron por la escena del crimen. No se midieron las huellas. No se comparó el tamaño de las botas de mi cliente con ninguna de esas huellas. Y tampoco el de las botas de Tim Diner con ninguna de las huellas encontradas. La jurado Loretta Smith tomó numerosas notas durante el juicio. Se extendieron mucho con las huellas, pero en la sala de deliberaciones lo descartamos. No le prestamos demasiada atención al tema porque solo determinaron que había huellas de 2 personas en el patio trasero y al no poder asegurar que fueran de ella, entonces no había mucha diferencia.
Sin embargo, el jurado pasó mucho tiempo revisando el testimonio de Groth sobre el descubrimiento del cuerpo. También se concentraron en la declaración de Groth de que había visto un cuchillo en la escena del crimen, mucho antes de que se supiera que Dean había sido apuñalada. La fiscalía señalaba que la única manera de que supiera acerca del cuchillo era si él la había apuñalado. La defensa sostuvo que era posible que Jim Groth viera el cuerpo de Dina boca abajo con un cuchillo en la espalda. Los abogados de Groth dijeron que si Dina no estaba muerta cuando Groth la vio, era posible que se diera vuelta más tarde. Pero el jurado no les creyó. Dijeron que tal vez había tratado de pararse y se había caído hacia un lado. Pero otros testigos aseguraron que no podía moverse y menos darse vuelta. La fiscalía dijo que Jim Groth estaba enojado porque Dina no correspondía a sus sentimientos y demostró que su amor por ella tenía un lado asombrosamente siniestro. Él solía hacerle tomas de lucha y sujetarla por detrás. Y ella tenía que empujarlo. Fue abusivo con Dina antes de matarla. Figura en los registros del juicio. Se supone que la manoseaba continuamente y que ella tenía que alejarlo a la fuerza y pedirle que se detuviera. No puedo imaginar que alguien haga cosas así a otra persona. Los fiscales usaron eso para establecer un móvil. Jim Groth estaba celoso de la relación entre Tim Diner y Dina. Después de ser rechazado, Groth decidió vengarse durante la noche de San Valentín. Los abogados defensores hicieron todo lo posible para desbaratar esa teoría. No estaba interesado en ella más que en cualquier muchacha. Él era el bromista, el gracioso del grupo. No había nada amenazador. No estaba dirigido particularmente hacia ella. Eric Hansen, el chico que Groth amenazó en 1975, testificó. Su declaración se convirtió en la pieza central del caso de la fiscalía. Discutió con Eric y durante esa pelea, Eric le dijo, no me lastimes, porque iré a buscar a mi padre o haré que mi padre te persiga. Y Jim Groth se enfureció. Será mejor que no le digas a tu padre. Y agregó, yo maté a esa chica y volvería a hacerlo. Toda la corte se exaltó cuando Eric Hansen hizo esa declaración. Groth no testificó durante el juicio, pero el primer hombre que arrestaron tras la muerte de Dina sí lo hizo. Tim Diner atravesaba una de las últimas etapas de su batalla contra el cáncer y estaba demasiado débil para viajar a declarar, pero se presentó en un testimonio grabado para la corte. What did you do the rest of that night? Ate, and then Dean came by and picked me up. I'm sorry, who came by? Dean, okay. Blackburn, and we went up to Paul Hanson's house. Después de 3 décadas, la historia de Tim Diner era la misma. Diner aseguraba que había estado en la casa de un amigo y que volvió a la suya después de las 11 de la noche, unos 15 minutos después de la muerte de Dina, según el informe forense. Después de más de 2 semanas de testimonios, el caso pasó a deliberación. Fue muy tenso. El jurado podía disolverse. Y no queríamos pasar por otro juicio. Cuando empezaron las deliberaciones, el jurado hizo una votación. El resultado fue 8 inocentes y 4 culpables. El presidente del jurado nos pidió que explicáramos las razones para declararlo culpable o inocente, y eso hicimos. Las razones para declararlo inocente eran que no había ADN, no había pruebas definitivas de ADN, ni testigos oculares ni un móvil. Después enumeramos las razones para declararlo culpable, se puso a sí mismo en la escena. No tenía una coartada real para esa hora de la noche. Y que le dijera a ese muchacho que había matado a alguien fue muy contundente. El jurado deliberó durante 3 días y regresó con un veredicto. Inocente del cargo de homicidio en primer grado. Carla nos advirtió que primero leerían el veredicto sobre el cargo de homicidio en primer grado. Y que si decían inocente no debíamos decepcionarnos. Porque aún faltaba escuchar la decisión de segundo grado. Jim Groth fue declarado culpable del cargo de homicidio en segundo grado. Recibió una condena de 16 años a prisión perpetua. Cuando dijeron culpable, mi hermana dejó escapar un grito. Y todos empezamos a llorar. Sentimos que
Finalmente logramos lo que esperábamos durante 34 años. Fue el momento de la culminación de todo el miedo y el enojo y la furia que sentimos todos esos años. Llegaron a su punto máximo. Y aunque el caso contra Groth fue completamente circunstancial, la hermana de Dina está segura de que condenaron al hombre correcto. Estoy realmente segura. No tengo ninguna duda. Tal vez una sola cosa por vez no parezca evidencia suficiente, pero había docenas de piezas en ese rompecabezas. Y cuando se unieron todas fueron contundentes. La jurado Loretta Smith estuvo de acuerdo. Ella también aseguró que aunque no hubo una prueba fundamental que le hiciera pensar que Jim Groth era culpable, todas las piezas pequeñas de evidencia se unieron para demostrarlo. Esto es algo muy serio. Tienes la vida de un hombre en tus manos. Y no podemos declararlo culpable a menos que las piezas coincidan. Y como dije antes, las cosas encajaban, una con otra. Cuando entrevisté a Jim en la cárcel después del final del juicio, le pregunté directamente si pasó por el jardín y si vio a alguien tirada ahí, o a su amiga, o incluso a una conocida. ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no se detuvo a ver si tenía pulso? Y él dijo, bueno, yo tenía muchos problemas en el vecindario. Tuve problemas por drogas y tuve problemas por otros delitos menores. Y no quise verme involucrado como el responsable de todo esto. Creo que en el fondo, él está convencido de que ella se lo merecía. Un hombre que abusa de su esposa cree que ella se lo merece y que la está castigando por algo que hizo. Creo que él siente lo mismo. El veredicto terminó oficialmente con las sospechas sobre Tim Diner en relación al asesinato. Su otra batalla terminó apenas 2 semanas después del veredicto, cuando perdió la guerra contra el cáncer de hígado. Antes de su muerte, Tim Diner recibió la visita de los padres de Dina Peterson. Se disculparon con él por pensar que había matado a su hija. Una de las cosas que me dije a mí mismo era que también debíamos perdonar a los demás. Había perdonado a Tim hacía mucho tiempo y ahora tenía que volver a empezar. Pero esta vez el perdón llegó más fácil que el anterior. Con Tim Diner exonerado y Jim Groth en prisión, George Peterson y el resto de su familia finalmente tuvieron la oportunidad de dejar atrás lo peor que les pasó en la vida. Siento que me liberé de un peso que no sabía que llevaba. Me siento en paz conmigo misma. Sé que esto no la traerá de vuelta, pero revalorizará su vida. Bueno, desde hace mucho tiempo siento en mi interior que ella está donde queremos llegar. Está en el cielo. Siento que ella está con Dios. Y sin duda, ella está en paz. Doblado al español en Civisa Media.